María abrió la caja de cartón desgastada, desenterrada del fondo del armario de la abuela. Elena. Un olor a naftalina y tiempo perdido escapó entre sus dedos, entre postales amarillentas y cartas atadas con un listón descolorido. Apareció una fotografía. La sostuvo bajo la luz que se filtraba por la ventana empolvada. La imagen mostraba un día de campo, rostros, sonrientes congelados en el pasado. En el borde derecho, algo no encajaba. María entrecerró los ojos y notó el corte irregular, como si alguien hubiera cercenado deliberadamente una parte de aquel recuerdo. Las manos arrugadas de su abuela aparecían extendidas hacia ese vacío, ofreciendo algo a una persona que ya no existía en la imagen. Pasó el pulgar por el borde recortado, sintiendo el relieve áspero de las marcas de tijera. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras giraba la fotografía. Una caligrafía temblorosa ocupaba el reverso amarillento. Para Amanda, mi eterno sacrificio. María nunca había escuchado ese nombre en las innumerables historias familiares. El silencio de la casa vacía pareció hacerse más denso. La luz del atardecer proyectaba sombras, alargadas sobre las cajas de recuerdos. María sintió un peso en el estómago, como si acabara de descubrir que toda la historia familiar que conocía era apenas una versión editada. María recorrió con la mirada las paredes descascaradas de la casa donde había crecido. A sus 35 años, el regreso al pueblo tenía un sabor agridulce que se mezclaba con el aroma persistente a hierbas secas que siempre caracterizó la cocina de la abuela Elena. 3 semanas habían pasado desde el funeral y el silencio de la casa aún le resultaba perturbador, como si las paredes guardaran ecos de conversaciones inconclusas. El pueblo de Rincón del Valle seguía siendo el mismo lugar donde todos creían saberlo todo sobre los demás, mientras escondían sus propias verdades bajo capas de sonrisas corteses y miradas esquivas. María había escapado hace años para convertirse en periodista en la capital, persiguiendo historias ajenas mientras dejaba la suya en suspenso. La abuela Elena la había criado desde los 15 años. Cuando el accidente en la curva del camino, Viejo le arrebató a sus padres una noche lluviosa de octubre. Recordaba cómo la anciana solía acariciarle el cabello mientras miraban fotografías antiguas, pero siempre pasaba rápidamente algunas páginas del álbum familiar, como si ciertos recuerdos fueran demasiado pesados para compartirlos. Durante las reuniones familiares, María percibía miradas cómplices entre los tíos, frases que quedaban a medias cuando ella entraba a una habitación. Una tensión sutil, casi imperceptible para un extraño, pero evidente para alguien que había crecido aprendiendo a leer los silencios de su familia. Ahora, con la caja abierta sobre la mesa de la cocina, María sentía el peso de ser la única que podía enfrentar. El teléfono vibró sobre la mesa mientras María ordenaba las viejas fotografías. La voz pausada del notario Mendoza resonó con formalidad inusual. Existía un segundo testamento de Elena, explicó, cuya ejecución dependía de reconocer la verdad sobre Amanda. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel nombre no figuraba en ninguna conversación familiar. Cuando mencionó el nombre a su tío, Ricardo, el color abandonó su rostro. Sus manos temblaron al servir el café, derramando gotas oscuras sobre el mantel bordado. Negó conocer a ninguna Amanda, mientras evitaba su mirada y
Cambiaba abruptamente de tema. La incomodidad flotaba en el aire como polvo suspendido. Esa noche, el insomnio empujó a María hacia el armario de Elena. Sus dedos recorrieron las paredes interiores, detectando una irregularidad en la madera. Un panel trasero cedió bajo presión, revelando un hueco oculto durante décadas. El corazón le latía en los oídos mientras extraía una pequeña caja de hojalata oxidada. Dentro, cartas amarillentas con caligrafía apretada descansaban junto a un medallón, de plata ennegrecido. Sus dedos temblorosos acariciaron el relieve de una solitaria inicial grabada. A. Un cabello rubio, preservado entre las páginas más antiguas, brilló bajo la luz tenue. María comprendió entonces que la verdad familiar había sido sepultada intencionalmente, cuidadosamente escondida, detrás de sonrisas. María sostuvo el sobre amarillento entre sus dedos temblorosos, sintiendo el peso de décadas en aquel papel. Las cartas estaban ordenadas por fecha, atadas con una cinta descolorida que parecía frágil al tacto. La voz de su abuela resonaba en sus recuerdos. Hay verdades que solo hacen daño, mi niña. Aquella frase, pronunciada mientras preparaban juntas masa para empanadas un domingo cualquiera, adquiría ahora un significado perturbador. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada y la casa crujía con sonidos familiares, pero extrañamente inquietantes. Deslizó su dedo bajo el sello del primer sobre, deteniéndose un instante. Abrir aquella correspondencia la convertía en invasora de la intimidad más profunda de su abuela, pero los secretos ya habían cobrado demasiado peso en su familia. Con resolución contenida, extrajo la primera carta. La caligrafía era delicada, femenina, con trazos que denotaban educación. Mi querida hermana, comenzaba el texto firmado por Amanda. María contuvo la respiración. Nunca su abuela había mencionado tener hermanas. Siempre se refería a Amanda como una amiga cercana cuando aparecía en fotografías antiguas. El papel tembló en sus manos mientras sus ojos recorrían líneas que alterarían para siempre la historia familiar que creía conocer. Las menciones a nuestros padres y nuestra infancia en Tucumán confirmaban un parentesco deliberadamente ocultado durante décadas. Había cruzado un umbral sin retorno. Ahora solo quedaba seguir adelante y enfrentar las verdades enterradas. La carta temblaba en las manos de María mientras leía la última página. Amanda había sido internada en el Sanatorio Santa Isabel en 1964, un hecho que nadie mencionó jamás en reuniones familiares. El papel amarillento revelaba el diagnóstico: melancolía aguda, con tendencias autodestructivas. El sonido de pasos en el pasillo alertó a María, quien apenas tuvo tiempo de guardar los documentos. El tío Ricardo apareció en el umbral, su mirada recorriendo las fotografías esparcidas sobre la mesa. «Has estado hurgando en las cartas», afirmó él, no como pregunta, sino como acusación. Su voz, habitualmente cálida, sonaba ahora como hielo quebradizo. Ricardo se acercó y posó su mano, arrugada sobre las de María. Sus ojos, cansados pero alertas, transmitían una advertencia clara sobre el peligro de desenterrar lo que la familia había sepultado por décadas. Esa noche, mientras la casa dormía, María buscó en el archivo digital del periódico local. El titular del 17 de septiembre de 1966 apareció ante sus ojos. Tragedia en sanatorio. Santa Isabel.
Incendio cobra 7 vidas. La fotografía mostraba el edificio consumido por llamas voraces, bomberos exhaustos y rostros desencajados. Un escalofrío recorrió su espalda al leer la lista parcial de víctimas. María marcó el número de Daniel Suárez, antiguo compañero de universidad, ahora editor del diario. El pitido del teléfono le sonaba mientras contemplaba la luna a través de la ventana. Necesitaba acceso a los archivos completos, averiguar si María recorrió las lápidas del cementerio municipal bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Sus dedos rozaban cada inscripción mientras buscaba el nombre de Amanda, sin éxito. El silencio sepulcral solo acentuaba la ausencia inexplicable de quien supuestamente había muerto en el incendio. Con el corazón acelerado, condujo hasta la casa de tía Elisa, la única que podría tener respuestas. La anciana palideció al ver las cartas sobre la mesa de su cocina. Sus manos arrugadas temblaron al servir el té, derramando gotas sobre el mantel bordado. Cuando María mencionó el cementerio, los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas contenidas durante décadas. Entre sollozos entrecortados, las palabras salieron como piedras pesadas. Amanda no había muerto en ningún incendio. La joven había dado a luz a una niña en secreto, y la abuela arregló una adopción discreta para evitar la vergüenza familiar. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras Elisa señalaba la caja de cartas. En el fondo, bajo un falso doble fondo, encontró un certificado de nacimiento amarillento. El documento mostraba su nombre, pero los padres listados no eran quienes la habían criado. La tinta desvaída confirmaba lo impensable. Toda su vida había sido construida sobre un elaborado engaño. El aire se volvió denso, irrespirable. Ya no buscaba la historia de una tía desconocida. Buscaba su... La luz mortecina del asilo Santa Clara filtraba entre cortinas gastadas, mientras María se sentaba frente a Dolores Vega, una mujer de 90 años con manos temblorosas. Los ojos acuosos de la anciana reconocieron la fotografía de Amanda con una claridad que contradecía su fragilidad física. Dolores acarició la imagen con la familiaridad de quien guarda secretos demasiado tiempo. Con un suspiro que parecía cargar décadas de silencio, abrió un cajón y extrajo un cuaderno de tapas descoloridas. El diario de Amanda descansó entre ambas como una confesión materializada. María lo abrió con reverencia mientras Dolores narraba verdades sepultadas. Amanda había dado a luz a una niña en 1973, soltera y abandonada por un hombre casado. La familia, obsesionada con las apariencias, fabricó un diagnóstico de histeria. La abuela de María, lejos de proteger a su hermana, había sido cómplice principal del plan, firmando los documentos de internación con la promesa de cuidar a la recién nacida. Cada página del diario revelaba el sufrimiento de Amanda, quien nunca pudo recuperar a su hija. Las palabras escritas con trazos desesperados narraban cómo la sedaban cada vez que preguntaba por la pequeña. María sintió náuseas al reconocer la caligrafía de su abuela en notas marginales que instruían sobre medicación. El asma familiar que María padecía no provenía de su abuela, sino de Amanda, su verdadera abuela biológica. Las lágrimas corrían por el rostro de María mientras María sostenía la fotografía familiar en sus manos temblorosas, mientras Ricardo confirmaba lo inimaginable. Amanda, su verdadera madre, había escapado del hospital psiquiátrico hacía 20 años. Los ojos, cansados de Ricardo, revelaban décadas de culpa, mientras confesaba que Amanda había vivido en las afueras de la ciudad,
sobreviviendo con trabajos precarios. La abuela le enviaba dinero mensualmente junto con fotografías de María creciendo, una conexión secreta que todos habían callado. Bajo la luz mortecina del departamento de Ricardo, María comprendió por fin el recorte en aquella vieja fotografía. Era Amanda, borrada de la historia familiar, pero nunca del todo ausente. El sacrificio había sido doble. Amanda perdiendo a su hija y la abuela intentando redimirse criando a María como propia. En la mesita descansaba un pequeño sobre amarillento. Dentro, una dirección escrita, con letra temblorosa y la fecha del fallecimiento de Amanda, apenas 5 años atrás. María guardó la dirección junto a su corazón. El pasado no podía cambiarse, pero quizás aún podría visitar la tumba de Amanda y dejar flores donde nadie más lo había hecho. El viento agitaba el cabello de María frente a la pequeña lápida sin inscripción ubicada en el rincón más apartado del cementerio municipal. Sus dedos acariciaron los pétalos húmedos de las camelias blancas que acababa de depositar, las primeras flores que aquella tumba recibía en décadas. Las coordenadas anotadas en el registro del cementerio habían sido precisas. Sepultura 347, sector F, una fosa común donde habían enterrado a Amanda sin ceremonia ni nombre. María limpió con su pañuelo la piedra tosca y gris, retirando el musgo que cubría parcialmente aquel último testigo de la existencia, borrada de su madre biológica. En su bolso llevaba la carta que había recibido esa mañana de Elena Fuentes, hermana adoptiva de Lucía, la segunda hija de Amanda, nacida 5 años después del nacimiento de María. La familia Fuentes había acogido a aquella niña cuando Amanda, aún buscando desesperadamente a su primera hija, enfermó gravemente. Las palabras escritas por Elena revelaban una mujer diferente a la que Dolores había descrito. Una madre que jamás dejó de preguntar por su primogénita hasta su último aliento. María sacó la fotografía restaurada, donde ahora podía verse completa la imagen. Amanda sosteniendo a una bebé en brazos, con una sonrisa tímida y ojos esperanzados. Dobló cuidadosamente una esquina de la imagen y la introdujo en una pequeña hendidura natural de la piedra, asegurándose de que quedara protegida bajo el saliente. Ya no importaban. El comedor de la casa familiar nunca había parecido tan pequeño como aquella tarde. María observaba los rostros tensos alrededor de la mesa, mientras depositaba la fotografía de Amanda en el centro, como una ofrenda incómoda. El silencio se espesó cuando pronunció las palabras que había ensayado durante días. Amanda no había muerto, sino escapado de una familia que la sofocaba. Los ojos de la tía Eugenia se llenaron de lágrimas mientras el tío Roberto agitaba la cabeza con vehemencia. «Eran otros tiempos», murmuró alguien. Palabras que resonaron huecas en la habitación cargada de secretos. La prima Lucía, la más joven, miró a María con complicidad. Ella ya conocía fragmentos de aquella historia prohibida, transmitida en susurros durante reuniones familiares. El temblor en las manos de la abuela revelaba más que cualquier confesión verbal mientras acariciaba el borde de la mesa como buscando un ancla. María permaneció firme ante las justificaciones atropelladas, los sollozos contenidos y esa mezcla de vergüenza y alivio que flotaba en el aire como polvo revelado por un rayo de sol. Con voz serena, pero inquebrantable, anunció que escribiría la historia completa de Amanda, no para juzgar, sino para honrar la memoria de una mujer borrada por conveniencia. Los platos del postre quedaron intactos mientras la familia procesaba, cada uno a su manera,
que los secretos ya. La casa de Amanda permanecía como un secreto a voces en el extremo norte del pueblo. María empujó la puerta de madera hinchada que se dio con un gemido prolongado. El polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanas sucias, iluminando muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Sus dedos recorrieron el borde de una mesa, sintiendo una familiaridad inexplicable en cada centímetro de aquel espacio abandonado. En la habitación principal, junto a una ventana que enmarcaba perfectamente las montañas, encontró un pequeño escritorio, el mismo lugar donde ella habría elegido escribir, el mismo ángulo de luz que buscaba instintivamente cada mañana. Entre los cajones descubrió lápices mordisqueados en la punta, exactamente como los suyos, una colección de piedras de río ordenadas por colores, afición que compartía desde niña. Fotografías descoloridas mostraban a Amanda con ese gesto peculiar de ladear la cabeza al sonreír, el mismo que tantas veces le había señalado su madre, con incomodidad. El diario completo de Amanda descansaba en el cajón inferior, sus páginas gastadas por lecturas repetidas. María se sentó en el suelo, polvoriento, y dejó que las palabras la atravesaran durante horas. La voz de Amanda emergía de aquellas páginas, valiente y clara a pesar del rechazo. No era la historia de una mujer derrotada, sino de alguien que había protegido su esencia contra todo pronóstico. María comprendió entonces que lo que corría por sus venas, la caja de cartón vieja desprendía un aroma a naftalina y papel envejecido. María extrajo los documentos cuidadosamente, como si manipulara reliquias frágiles de un pasado enterrado. Sus dedos temblaron al desplegar el papel sellado con membrete oficial. Era una solicitud de custodia presentada por su abuela 5 años después del nacimiento de María, pidiendo que Amanda pudiera recuperarla. Las palabras solicitud denegada destacaban en tinta roja junto a la evaluación psicológica que declaraba a su madre mentalmente inestable e incapacitada para la crianza. María pasó las páginas con la garganta seca hasta encontrar una carta manuscrita de su abuela. «Cuidaré a la niña como si fuera mía, hasta que puedas volver», había escrito con su elegante caligrafía. «Es tu viva imagen, Amanda». El segundo testamento, fechado apenas un mes antes del fallecimiento, brillaba como una confesión final. Su abuela había designado la casa familiar para establecer una fundación dedicada a madres solteras, bautizada con el nombre de Amanda. María apretó los documentos contra su pecho mientras las lágrimas empañaban su visión. El sacrificio de su abuela ahora adquiría nuevas dimensiones, no solo de culpa, sino también de un arrepentimiento silencioso que nunca pudo expresar en vida. Alain, verdad, no era blanca ni negra, sino un complejo tapiz de decisiones dolorosas, intentos de redención y secretos, guardados por protección. El peso del legado familiar se transformaba en sus manos, como las hojas amarillentas que el salón del centro cultural relucía con una luz tenue que acariciaba cada fotografía montada sobre las paredes, blancas. María ajustó por última vez el marco central que exhibía la fotografía familiar restaurada, donde Amanda sonreía entre los demás, recuperando su lugar legítimo. Los asistentes circulaban con murmullos contenidos, deteniéndose ante las imágenes que rescataban momentos perdidos de una vida borrada. El medallón con la inicial A pendía sobre el pecho de María, palpitando como un segundo corazón contra su blusa de lino. 3 generaciones de la familia se habían reunido.
Los ancianos con miradas esquivas, los adultos con gestos incómodos, los jóvenes con ojos curiosos y libres, de vergüenza. La exposición titulada Amanda, la mujer borrada, representaba más que fotografías. Era un acto de restitución histórica que desafiaba décadas de silencio premeditado. Cuando la sobrina adolescente de María se detuvo frente a un retrato de Amanda tocando el piano, sus ojos brillaron con un reconocimiento imposible, como si la memoria pudiera transmitirse en la sangre. La tía Carmen, quien había entregado las primeras pistas, permanecía junto a la ventana con los ojos húmedos y la espalda más recta que nunca. Al caer la tarde, mientras el último rayo de sol atravesaba los ventanales para posarse sobre la fotografía central, María sintió que algo antiguo y pesado se desprendía de sus hombros. El pueblo no olvidaría a Amanda otra vez. Su historia, antes susurrada,